¿Qué tal, amigos? Que el Señor les continúe bendiciendo. Damián Garro, predicador y motivador de la fe, los vuelvo a saludar. Qué hermoso encontrarnos nuevamente en un capítulo más de este debate deuterocanónico. Y como hemos venido hablando desde hace ya varios videos atrás o varios podcasts atrás acerca de este debate deuterocanónico, este curso de Biblia, en defensa de estos libros que, recuerden, no son solamente 7 libros deuterocanónicos. Todo el Nuevo Testamento es deuterocanónico, sencillamente porque entraron en el canon bíblico hasta el segundo canon, o entraron en la Biblia hasta el segundo canon. ¿Quién realizó el segundo canon? La Iglesia Católica. ¿Quién realizó el primer canon? Los judíos allá en el concilio de Jamnia entre los años 90 y 100 de la era común o después de Cristo, como también se le conoce. Entonces, son inspirados por Dios estos libros deuterocanónicos y estamos hablando propiamente ya entonces de los 7 libros. Y en este capítulo en el que estamos, que es el capítulo número 9, vamos a continuar hablando acerca del libro de sabiduría. Abrimos este libro de sabiduría, un libro deuterocanónico, y este libro, al igual que eclesiástico, nos presenta una serie de consejos y de pensamientos acerca de la sabiduría. Este libro fue escrito fuera de Israel, razón por la cual los judíos de Jerusalén decidieron excluirlos de su Biblia. En este libro se ve muy marcado el pensamiento helénico. El contenido de este libro es realmente hermoso, es bellísimo. Es un contenido con muchas similitudes con otros libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Estamos viendo que todos los libros deuterocanónicos, incluyendo este libro de sabiduría, tienen sus contextos en libros protocanónicos. Ya sabemos que protocanónico es el primer canon. Todos los libros del primer canon que fue establecido por los judíos de Jerusalén, allá en Jamnia, se les conoce como los libros protocanónicos. Y estos libros que estamos estudiando en este curso se llaman los deuterocanónicos, porque entraron en la Biblia entonces hasta el segundo canon que realizó la Iglesia Católica. Ahora recordemos, como lo hemos visto en los trabajos anteriores, en los videos o podcasts anteriores, el trabajo de la Iglesia Católica se fue realizando a través del tiempo. Fueron varios concilios de la Iglesia Católica que tuvieron que realizarse para ver varios temas, y entre ellos está el tema de los libros deuterocanónicos. La Iglesia Católica la Iglesia Católica no incluyó los libros deuterocanónicos en la Biblia. No. ¿Por qué? Porque los libros deuterocanónicos ya existían y eran parte de la Biblia alejandrina o de la Septuaginta. Era parte de los libros sagrados o de las escrituras sacras que ya manejaban los judíos helenizados o los judíos de la diáspora, tanto antes como después de la era común o antes y después de Cristo. Quiere decir entonces que estos libros deuterocanónicos siempre han existido. La Iglesia Católica no los escribió ni los inventó y los incluyó en la Biblia. No, estos libros ya existían. La Iglesia Católica lo que hizo fue mantenerlos y traducirlos al latín con Jerónimo para que siguieran siendo parte de la Biblia que ya existía hasta el momento, particularmente la Biblia griega, que es la Biblia alejandrina, o la Biblia Septuaginta, que también se le conoce así. Entonces, cuando San Jerónimo tradujo esta Biblia alejandrina, que es la griega,
al latín, al idioma de los romanos, tradujo también estos libros deuterocanónicos, que hoy por hoy siguen estando en las Santas Escrituras. Ahora, vamos a ver textos y contextos de este libro de sabiduría en los libros protocanónicos, como por ejemplo, este libro de sabiduría en el capítulo número 4, versículo número 9, dice: el verdadero conocimiento es como tener los cabellos blancos. Una vida sin mancha equivale a una edad madura. El contexto de este texto de sabiduría lo encontramos en el libro protocanónico de Proverbios, capítulo 16, versículo 31, que dice: cabellos blancos son corona de honor, y en el camino de la justicia se la encuentra. Vamos a ver otro texto de sabiduría y su contexto con un libro del Tanaj, o un libro del Antiguo Testamento, como se la conoce, que es un libro protocanónico. Vamos a ver, Sabiduría 4:5 dice: al contrario, la numerosa posteridad de un impío no significa nada. Sus retoños bastardos no echarán raíces profundas, ni se establecerán en tierra firme. Aunque por un tiempo echen brotes, sus débiles ramas serán sacudidas por el viento y arrancadas por la tempestad. Eso dice Sabiduría 4:5. Vamos a ver lo que dice un libro protocanónico, que es el Salmo 37:1. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Estamos viendo lo que dice el libro deuterocanónico de sabiduría, que tiene sus paralelismos o sus contextos con libros protocanónicos como Proverbios y Salmos. Vamos a ver otro, Sabiduría 9, del 1 al 3. Y este es muy interesante porque esta porción del libro de sabiduría tiene 3 contextos con libros del Antiguo Testamento, también con libros del Nuevo Testamento. Nótese lo que dice Sabiduría 9, 1 al 3. Dice: Dios de nuestros padres, Señor de misericordia, por tu palabra hiciste todas las cosas, y por tu sabiduría formaste al hombre para que domine a todas las criaturas por debajo de ti, para que gobierne al mundo con santidad y justicia, y tome sus decisiones con recta conciencia. Bueno, aquí yo marqué 3 contextos. El primero dice Sabiduría: por tu palabra hiciste todas las cosas. Dice Sabiduría, un libro deuterocanónico. Y el contexto de esta frase está en Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Nótese que la carta a los Hebreos es un libro del Nuevo Testamento, que también se le conoce como el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Hebreos 11:3? Dice: por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Aquí vemos el primer contexto de este libro de sabiduría. Sabiduría dice: por tu palabra hiciste todas las cosas. Y la carta a los Hebreos, un libro del Nuevo Testamento, le da un contexto a este libro de sabiduría. Pero vamos a ver la otra frase de este mismo capítulo 9 del libro de sabiduría. Y dice: formaste al hombre para que domine a todas las criaturas por debajo de ti. Este contexto lo encontramos en el libro de Génesis, también conocido como el Bereshit. En el idioma original, en el judaísmo o el hebreo, Génesis, el nombre original es Bereshit, que significa en el principio. Pero bueno, este contexto lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 28, que dice: dominad los peces del mar,
las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Encontramos otro contexto para este libro de sabiduría, muy interesante. El tercer contexto que encontramos en este mismo capítulo 9 de sabiduría está también en Génesis capítulo 2 versículo 19. Y sabiduría dice: y tome sus decisiones con recta conciencia. Ahora, ¿a qué se nos parece este párrafo de sabiduría? Pues lo que le dijo Dios cuando creó al hombre. Y Dios el Eterno, que había formado de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, los trajo a Adán para que viera cómo los habría de llamar. Y el nombre que Adán le dio, ese fue su nombre. Qué interesante. Sabiduría dice: para que gobierne el mundo con santidad y justicia y tome sus decisiones con recta conciencia. Dice sabiduría. Esta parte tiene su contexto en Génesis 2:19, cuando Dios, que hizo todos los animales, le dijo a Adán: Adán, ve todos los animales de la creación, tú eres el responsable y debes de tomar tu propia decisión, cuál es el nombre que le vas a dar a los animales. Y la Biblia dice: y el nombre que Adán les dio, ese fue su nombre. Entonces estamos viendo en este estudio que estamos haciendo desde el capítulo 1 que iniciamos, vamos ya por el 9, que todos los libros deuterocanónicos tienen sus contextos en libros protocanónicos como del Antiguo Testamento, como también los libros del Nuevo Testamento. Entonces, se deben de considerar como inspirados por Dios estos libros deuterocanónicos. A mí, en mi humilde opinión, diría que sí. Sencillamente porque, sea como sea que se haya escrito y en el idioma que se escribió los deuterocanónicos, esto tuvo que haber sido inspirado por el mismo Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo de Dios. El mismo Dios tuvo que intervenir. Y notemos que todos estos escritos fueron realizados por los judíos de la diáspora, en tiempos donde imperaba el idioma griego. Entonces, durante todo ese tiempo de exilio, durante todo ese tiempo de la diáspora, cuando Israel, los judíos, Jerusalén, inclusive el templo de Jerusalén fue destruido en 2 ocasiones, vemos entonces cómo Israel fue gobernado por otras naciones, y esas naciones impulsaron sus idiomas sobre todas las naciones conquistadas, incluyendo Israel. Por eso es que hubo un tiempo donde el griego predominó mucho en Jerusalén, en Israel y fuera de las fronteras judías, como se le conoce a los judíos de la diáspora, que son los judíos helenos o los helenizados. Entonces, durante este tiempo surgieron varios textos sagrados, entre ellos estos libros deuterocanónicos, y estamos hablando entre 200, 300 y todavía diría yo que 400 años antes de Cristo fue cuando fueron surgiendo estos libros deuterocanónicos. Repito, en un tiempo donde predominó el idioma griego, tanto así que se escribieron en griego. Por eso, los judíos de Jamnia no incluyeron estos libros deuterocanónicos en el Tanaj o en el protocanon o en el primer canon que ellos hicieron en el concilio, porque estos libros fueron escritos en griego. Y según los judíos, la palabra de Dios es solamente dada en hebreo. Por eso los judíos hasta el día de hoy, su Biblia original, que es el Tanaj, es totalmente en hebreo. Yo tengo la bendición de tener el Tanaj judío impreso directamente en Israel, tiene el aval judío, el Tanaj. También tengo la Torah en hebreo y en español, que son impresas en Israel. Entonces, cuando usted tenga una Biblia, un Tanaj o una Torah que fue impresa directamente en Israel, usted tiene algo fidedigno. Como les repito, yo tengo la bendición de tener estos documentos sacros importantes. Entonces, cuando usted lee directamente de estos textos cualquier párrafo de la Biblia o del Tanaj, usted lo que está leyendo es algo fidedigno. Usted puede tener la confianza, diría yo, o la seguridad
de lo que usted está leyendo, estudiando, es algo directamente de Dios. Ahora, estos libros deuterocanónicos, para mi concepto, con todo este estudio que estamos realizando, nos estamos dando cuenta que definitivamente es inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque los libros deuterocanónicos, aunque fueron escritos en griego, tienen sus contextos hebreos. Entonces, la palabra en hebreo de los textos protocanónicos como Salmos, Proverbios, la Torá, que son los libros de Moisés, etcétera, esos libros que fueron escritos en hebreo, el idioma sacro de Dios, le está dando el respaldo a todos los libros deuterocanónicos, sencillamente porque los libros deuterocanónicos tienen muchos contextos en el Tanaj, en la Biblia judía, así como también en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las cartas de Pablo, en las epístolas y en el Apocalipsis. Lo hemos estudiado hasta el momento. Entonces, estamos viendo que los libros deuterocanónicos sí son inspirados por Dios y sí deben de seguir en la Biblia, deben de continuar siendo parte de la Biblia. Por eso no se deben sacar de la Biblia. En unos videos anteriores yo mencioné que hay Biblias evangélicas, como por ejemplo Dios habla hoy, que dicho sea de paso yo tengo una también, porque me gusta mucho tener varias Biblias de diferentes denominaciones por el tema del estudio. Estas Biblias, Dios habla hoy, que son evangélicas de Sociedades Bíblicas Unidas, contienen los libros deuterocanónicos. Vea usted, sí los contiene. ¿Por qué? Porque sencillamente en este siglo XXI es tanto el conocimiento, es tanto la preparación teológica de los cristianos, tantos católicos como evangélicos, que hoy por hoy se está estudiando mucho también teología judía, mesiánica. Entonces, se está entendiendo que definitivamente los textos protocanónicos y los deuterocanónicos son sencillamente palabra de Dios. Así es, todo es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aunque muchos consideran libros deuterocanónicos o libros apócrifos que circulan también por ahí, que definitivamente no deben de estar en las escrituras, se ven como libros históricos. Pero esos libros históricos también tienen que ver con una revelación divina, porque están contando historias del pueblo judío, historias del principio de la iglesia católica cristiana, que de dónde solamente el mismo Espíritu Santo puede revelar y puede inspirar esos textos para que formen parte también de la tradición de la iglesia y la tradición de todo el cristianismo universal. Entonces, sea como sea, todo proviene de Dios, todo proviene del Espíritu Santo. Por eso, toda escritura, como dice Pablo, ¿verdad?, es importante para poder estudiarla, para poder redarguir, para poder acercarse a Dios, para poder nosotros meditar nuestra vida. Toda escritura nos ayuda a conocernos con Dios. Por eso no podemos blasfemar de ninguna escritura, porque todo proviene de Dios, una sola fuente. Sí hay que tener cuidado, por supuesto, con lo que dicen ciertas escrituras, ¿verdad?, y las interpretaciones que también le dan muchos personajes a lo largo del tiempo. Hay que ser muy celoso y receloso, diría yo, con todo lo que tiene que ver con la santa palabra de Dios, la cual amamos, defendemos y estudiamos y la consideramos algo sacro, algo santo, que es Dios mismo, que es la palabra de Dios. Entonces seguimos en este debate deuterocanónico. ¿Son los libros deuterocanónicos realmente inspirados por Dios? Hasta el momento estamos viendo que sí. Y este libro de sabiduría, y aquí quiero entrar en un tema fascinante, en un tema amplio y en un tema que también ha generado controversia a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo, como son las imágenes de la Iglesia Católica. Muchos acusan a los católicos de ser idólatras porque tienen muchas imágenes, muchos ídolos y muchas idolatrías. Vamos a hablar de este tema que también lo encontramos en este libro de sabiduría. Pero muchos protestantes o muchos cristianos evangélicos creen
que la Iglesia Católica contiene o mantiene este libro en la Biblia porque me imagino que ellos piensan que este libro tiene que defender alguna doctrina de la Iglesia, pero no. Vieras que este libro de sabiduría más bien le da duro al tema de las imágenes y al tema de la idolatría. Tanto así que si la Iglesia fuera idólatra, mejor le hubiese sido eliminar o quitar este libro de la Biblia, porque este libro de sabiduría habla muy fuerte acerca de las imágenes y de la idolatría. Propiamente los capítulos 13, 14 y 15 de este libro deuterocanónico de sabiduría es donde encontramos estos temas fuertes en contra de las imágenes y de la idolatría. Entonces, repito, si la Iglesia Católica hubiese querido defender alguna postura dogmática, mejor hubiera quitado este libro, porque le habla muy duro a las imágenes. Pero no, la Iglesia Católica custodia este libro como palabra de Dios, y como madre y maestra que es la Iglesia, explica muy bien el mensaje e invita a todos los fieles a conocer responsablemente este tema de las imágenes y de su verdadero propósito. Entramos en este hermoso y fascinante tema de las imágenes. ¿Son los católicos idólatras? Veamos lo que dicen algunos pasajes de este libro de sabiduría. Voy a leer Sabiduría 14, versículos 12 y 13. Dice: pues la invención de los ídolos fue el origen de la idolatría, y su hallazgo la corrupción de la vida, porque ni lo sabía en el principio, ni lo sabrá para siempre. Sabiduría 14, 12 y 13. Vamos a leer ahora Sabiduría capítulo 13, versículo 10. Dice: cuánta más pena dan los que ponen su confianza en cosas muertas y que dan el nombre de dioses a lo que ha salido de manos humanas: oro, plata cincelada, figuras de animales y hasta la piedra inservible que un buen día fue esculpida por alguien. Vea qué duro que habla. Vamos con otro, Sabiduría 13, del 17 al 19. Dice: para tener salud, invoca a un objeto sin fuerza. Para vivir, rinde homenaje al que no vive. Para que le ayude, se lo pide a esa madera impotente. Antes de un viaje, invoca al que no camina. Para obtener ganancias para su trabajo, para su arte, recorren a una estatua cuyas manos no tienen la menor habilidad. Sabiduría 13, del 17 al 19. Ahora leamos Sabiduría 14, 8. Dice: pero en cuanto al ídolo fabricado y al que lo hizo, que sean malditos ambos, el obrero porque lo hizo y el objeto porque se le llamó Dios. Sabiduría 14, 8. Sigamos. Sabiduría 14, 27 dice: el culto a los dioses que ni siquiera merecen tal nombre es el comienzo, la causa y el fin de todo mal. Nótese qué duro habla este libro de sabiduría contra las imágenes y contra la idolatría. Sigamos, otro. Sabiduría 14, 11 dice: por eso el castigo alcanzará también a los ídolos de las naciones, porque son cosas abominables en el seno de la creación. Hacen caer a las almas de los hombres y los insensatos se dejan seducir. Sabiduría 14:11. Qué fuerte, ¿verdad? Estos son algunos textos que encontramos en este libro de sabiduría, que es un libro deuterocanónico. Son 3 capítulos, propiamente 13, 14 y 15, que habla muy fuerte sobre las imágenes y los ídolos. Se trata de un libro deuterocanónico, y este libro está solamente en las Biblias católicas, y sin embargo la Iglesia no lo sacó de la Biblia, sino que lo dejó ahí. Con esto vemos, queridos hermanos,
que la Iglesia Católica no tiene interés de justificar la idolatría. Sencillamente porque la Iglesia Católica ella misma rechaza la idolatría. La Iglesia Católica no es idólatra. Entonces, ¿por qué tiene imágenes? Ya vamos a ir viendo, vamos a ir estudiando el tema de las imágenes en la Iglesia Católica. Pero eso no significa que la Iglesia Católica sea idólatra. Hay un mal concepto y una mala formación entre muchos cristianos en el mundo con respecto a este tema de las imágenes. Como dijo alguien por ahí, siéntese bien, porque vamos a estudiar esto bien detallado. Entonces, en este debate deuterocanónico estamos viendo que estos libros, y propiamente el libro de sabiduría, tienen sus contextos tanto en libros protocanónicos como los libros del Nuevo Testamento. Y hay temas muy puntuales y muy particulares que también tienen contextos. Por ejemplo, este tema de las imágenes tiene contextos en libros protocanónicos y en libros del Nuevo Testamento. Y no solamente contextos negativos, sino también contextos positivos a favor de las imágenes. No solamente en contra, sino también a favor de las imágenes. ¿Cómo es eso? Por eso le digo, siéntese bien, porque vamos a estudiar este tema que está realmente muy interesante y muy maravilloso. La misma Iglesia Católica es clara y tiene una enseñanza objetiva en este tema de las imágenes. Si alguien no se interesa en investigar o informarse en este tema de formación de la Iglesia, ya no es culpa de la Iglesia Católica, hermanos, sino de todos aquellos que no quieren estudiar y que no se involucran en saber y querer aprender. Y los que solamente abren la boca para juzgar y criticar a la Iglesia y condenarla como idólatra, de lo cual ya estamos cansados de estarlo explicando siempre, durante años, y aún así siguen con esa misma ignorancia. Todos los que atacan a la Iglesia con estos temas quedan como los más grandes ignorantes y faltos de una amplia contextualización del tema. El texto menciona que los ídolos no durarán para siempre. Eso es lo que dice el texto de sabiduría. Los ídolos no durarán para siempre. Y efectivamente, los ídolos es idolatría. Oiga, los ídolos, eso es idolatría. Y según la palabra de Dios, van a ser destruidos. Así lo dice Miqueas capítulo 1 versículo 7. Miqueas 1:7 dice: todas sus estatuas serán despedazadas, todos sus dones serán quemados a fuego, y destruiré todos sus ídolos, porque son dones de rameras, y a salario de rameras volverán. Oiga, estamos viendo que sabiduría dice, sabiduría, un libro deuterocanónico, dice que los ídolos van a ser destruidos. Encontramos un contexto en el libro de Miqueas, que es un libro protocanónico. Miqueas le está dando el respaldo a sabiduría. Sabiduría debe continuar en la Biblia porque es inspirado por Dios, porque las palabras que contiene sabiduría, esas mismas, de una forma contextual, las encontramos en otros libros de la Biblia. Los ídolos van a ser destruidos. Ahora, pero si Dios dice que destruirá los ídolos y toda estatua que sea considerado un Dios, ¿por qué entonces la Iglesia Católica sigue teniendo imágenes en los templos y capillas? Para iniciar la explicación de todo este tema de las imágenes dentro de la Iglesia Católica, quiero presentarles, queridos amigos y amigas, el significado de los términos imagen, ídolo e idolatría. Esto basado en el diccionario de la Real Academia. Vamos a verlo por separado, porque una cosa es imagen, otra cosa es ídolo y otra cosa es idolatría. ¿Qué dice el diccionario con respecto a imagen? Dice: imagen, figura representativa con apariencia de algo, estatua o pintura de algún personaje sagrado. Imagen es una figura representativa.
Así lo describe el diccionario. ¿Qué dice el diccionario de la palabra ídolos? Dice, imagen de una deidad sujeta a culto. Bueno, ahí es diferente la situación. Imagen de una deidad sujeta a culto. O también dice, persona excesivamente amada e idolatrada. Dice que también es alguna cosa hecha, amada y admirada con exaltación. Entonces, vemos que se tratan de tres cosas distintas e independientes una de la otra. Una imagen por sí sola no representa ningún peligro si se tiene claro su postura, pero cuando la convertimos en un ídolo y le hacemos culto y la consideramos un dios o una diosa por encima del Dios verdadero, ahí sí hay un problema y ahí caemos en la idolatría, que es lo que condena nuestro Dios. Recuerde que una imagen es una figura representativa. Un ídolo es cuando se hace una imagen alusiva a una deidad y a esta imagen se le da culto. Eso es un ídolo. Pero también ídolos son como muchos que hoy en día le llaman ídolos a los cantantes. Hubo un cantante estadounidense de música pop que fue considerado un ídolo. Entonces, ese cantante, como muchos que hay también, se les consideran ídolos y se le mantiene o se le da un cariño o un amor muy excesivo. Ya eso se considera un ídolo. Eso es una persona idolatrada. Inclusive un vehículo, un carro, una casa, una propiedad, un yate o el dinero en el banco. Cuando usted tiene eso y lo idolatra demasiado, lo ama, lo cuida y le da un valor excepcional a eso, eso se convierte en una idolatría. Eso es un ídolo para muchos también. El dinero es un ídolo. Perseguir el dinero, el afán a las riquezas, esos son ídolos. Y aparte que son ídolos, todas esas cosas son vanidades. Ahora, la idolatría, según el diccionario, es la adoración que se le da a esos ídolos. Vemos entonces que son tres cosas independientes, como lo decía. Una cosa es imagen, otra cosa es un ídolo y ya otra cosa es la idolatría. Pero si nosotros mantenemos las imágenes como lo que son, como figuras representativas de algo o de alguien, que dicho sea de paso es parte de la riqueza cultural y religiosa de la Iglesia Católica, nunca caeríamos en el pecado de la idolatría. La Iglesia venera, no idolatra. Venerar es muy diferente a idolatrar. Nunca convertimos las imágenes en ídolos. Nunca. Una imagen no puede llegar a convertirse en un ídolo, porque en el momento que se convierte en un ídolo, ya ahí viene la idolatría. Por eso las imágenes en la Iglesia Católica son figuras representativas, y ya vamos a explicar más detalladamente este asunto de las imágenes como objetos o íconos representativos. Cuando usted, querido católico, y ahí sí vamos a entrar en una razón, cuando usted, sin querer queriendo, como dicen por ahí, por ignorancia, o inclusive sabiendo, y aún así usted lo hace, ya hay un problema de idolatría. Cuando usted tiene una imagen, y ya usted la considera un dios, y le frota la pancita o la cabecita, y le enciende una velita, y le enciende, le quema incienso, y usted la adora, se hinca, se arrodilla y le reza a esa imagen, considerándola un dios, ahí hay un problema de idolatría, o hay un problema de ignorancia o de falta de formación y de información. Porque las imágenes no fueron creadas para eso, jamás. Y ahorita lo vamos a ver en las Escrituras. Una imagen es algo que representa una historia, que conmemora un acontecimiento o a una persona, pero nada más. Hasta ahí, no podemos pasar de ahí. Muy bien, vamos a ir viendo esto. A mí me gusta trabajar muy detalladamente y yo me llevo mucho tiempo estudiando el tema que voy a exponer. Soy muy cuidadoso
Y también le pido a ustedes mucha atención, porque lo que voy a exponerles a continuación está bien detallado y bien revisado con lupa en todos los textos bíblicos. Entonces, nunca consideramos las imágenes como ídolos o como dioses para después ofrecerle culto como si fuera Dios. Porque el primer mandamiento de la ley de Dios dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. Lo dice Éxodo capítulo 20 versículo 3 y Deuteronomio capítulo 5 versículo 7. No tendrás otros dioses fuera de mí, dice el Señor. ¿Queda muy claro? Sí, Señor, eso queda muy claro. Ahora, en la Biblia encontramos muchos textos que hablan de imágenes y símbolos que Dios mandó hacer. ¿Cómo que es eso? Sí, Señor. En la Biblia encontramos muchos textos que hablan de imágenes y símbolos que Dios mandó hacer. Si el Señor dijo en Éxodo 24, no te harás imágenes, ¿por qué entonces Dios mandó hacer imágenes? Veamos lo que dice Éxodo 20, versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. Nótese, quiero que se graben esto bien en su cabecita, en su mente. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No se deben hacer imágenes de cosas que estén en el cielo, de cosas que estén en la tierra y de cosas que estén debajo del agua. No se pueden hacer imágenes de nada de eso. Dice Éxodo 24. Ahora vamos a Levítico 26:1. Dice: no os haréis ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para postraros ante ella, porque yo soy el Eterno, vuestro Dios. Aquí Dios explica algo más. Dice: no se haga nada de imágenes, ni cultura, ni esculturas, ni estatuas de nada, ni piedras pintadas. No haga nada de eso con el fin de arrodillarse, de postrarse ante ellas. No lo hagas. Bueno, Éxodo dice: no te hagas imagen. Y Levítico está diciendo: para que se postren ante ellas. Ok, vamos a dejar esto aquí, más adelante retornamos a estos dos textos. Porque en estos dos textos que acabo de citar está la respuesta para todo este tema de las imágenes. Y con solo esto ya se puede terminar este tema y este conflicto de las imágenes. Pero como yo sé que muchos necesitan más contextos bíblicos, vamos a ampliar más el tema. Vamos a continuar con este diálogo y al final les estaré compartiendo la respuesta y el mensaje sintetizado de Dios con respecto a las imágenes, ya que éstas no tienen ningún problema para Dios, pero sí para el hombre si no sabe darle el uso que recomienda el mismo Dios. Dios no tiene ningún problema con las imágenes. El problema lo tienen los seres humanos. Porque cuando no conocemos el tema de las imágenes y por qué Dios las mandó a hacer y con qué propósito fue que Dios las mandó a hacer, entonces el problema es nuestro. Porque en nuestra ignorancia terminamos postrándonos ante las imágenes. Por eso es que Dios después las mandó a destruir. Vamos a ir viendo esto. Vámonos a Josué, un libro protocanónico. Josué capítulo 4, versículo del 4 al 7, dice: entonces Josué llamó a los 12 hombres que había escogido y les dijo: entren hasta el centro del Jordán, delante del arca del Señor, el Dios de ustedes, y cada uno de ustedes échese allí una piedra al hombro, una piedra por cada tribu de Israel, para que sean 12 en total. Ellas les servirán como prueba de que en el futuro, cuando sus hijos le pregunten qué significan esas piedras, ustedes les contesten:
Cuando el arca de la alianza del Señor pasó el Jordán, el agua del río se dividió en dos partes delante del arca. Estas piedras sirven para que los israelitas recuerden siempre lo que pasó aquí. Ellos hicieron lo que Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del Jordán, una por cada tribu de Israel, y las llevaron hasta el campamento, y allí las colocaron, tal como el Señor le había dicho a Josué. Además, Josué colocó otras 12 piedras en el lugar del río donde se pararon los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Esas piedras están allí todavía. Esto es lo que dice Josué capítulo 4, versículo del 4 al 7. Vea qué interesante. Dios mandó a hacer imágenes, pero también mandó a colocar unas piedras conmemorativas sobre un hecho en particular que sucedió en el Jordán. Vamos a ir viendo esto porque aquí encontramos muchos elementos importantes. Número 1, fue Dios el que ordenó que hicieran estas cosas. Fue Dios, y estamos viéndolo desde un libro protocanónico, que es el libro de Josué. Dice que Dios mandó a colocar 12 piedras para un significado. ¿Cuál significado? Que hay una pregunta en el texto. ¿Qué significan esas piedras? Dice el texto. Esas piedras significan una historia, algo que sucedió. Esas piedras tienen que estar ahí porque al pasar de los años, de los siglos y de los siglos, cuando los hijos pregunten qué significan esas piedras, ustedes les expliquen que es que por aquí pasó el arca de Dios, el arca de la alianza pasó por aquí, y cuando el arca de la alianza pasó por este río Jordán, las aguas se separaron igual que el gran mar rojo. ¿Recuerdan? Cuando Israel venía saliendo de la esclavitud de Egipto, el mar rojo se dividió en dos, Israel pasó en seco. Lo mismo pasó en el río Jordán. Cuando pasó el arca de la alianza, que es el arca de Dios, las aguas del río Jordán se separaron y el pueblo judío pasó en seco para entrar a Jericó, cuando ya estaban entrando para conquistar Canaán, que el día de hoy es la tierra prometida, Israel. Entonces, esas piedras significan algo. Es para recordar algo que sucedió en el pasado, algo importante. Esas piedras conmemoran, esas piedras representan una historia, y esas piedras representan un mensaje de Dios, un mensaje histórico, un mensaje divino, un mensaje de la palabra de Dios. Por aquí pasó el arca de Dios e hizo un milagro, y por aquí pasó la familia del pueblo de Israel. Dios les ayudó. Eso representan las piedras puestas en ese lugar. Y como dice el texto de Josué, estas piedras sirven para que los israelitas recuerden, para que el pueblo de Dios recuerde lo que sucedió en ese lugar. Para eso fueron colocadas esas piedras, para algo conmemorativo. Algo sucedió en ese lugar, y esas piedras están ahí para contar una historia. Que sí, ciertamente pasó hace muchos años, pero esas piedras siguen estando ahí. Ese es el objetivo de las piedras. Ese es el objetivo de las imágenes. Contar una historia, revelar un mensaje, recordar algo que pasó. No se deben de considerar dioses esas piedras, jamás. Esas piedras sencillamente están contando una historia. Ese es el sentido de las imágenes. Para eso están las imágenes, para contar una historia, algo que sucedió. Podemos tomar una piedra de estas que puso Josué y hacer una prédica con todo lo que sucedió en ese lugar sobre el río Jordán, el arca de la alianza, las 12 piedras, cómo todos tuvieron que poner su esfuerzo para cargar una piedra, todos dando testimonio, todos dando su propio ejemplo de vida, todos siendo obedientes a la palabra de Dios para armar un proyecto que era el proyecto de Dios. Todos tenían que armar las 12 piedras, una similitud histórica, representativa,
para que en el futuro, cuando la gente y los niños y los jóvenes vieran esas piedras, se remontaran al pasado y conocieran la historia de su pueblo, de sus antepasados, de su familia. Para eso fueron colocadas esas piedras, para eso son las imágenes, para contar una historia. Y a través de una imagen cualquiera que sea, usted puede realizar toda una predicación, todo un mensaje, todo algo histórico de la iglesia, del pueblo, de la fe, con el propósito de evangelizar a los niños, a los jóvenes, a las familias, a la iglesia en general. Para eso son las imágenes. Las imágenes no son para considerarlas dioses, por supuesto que no. Por eso la Biblia es muy clara cuando dice que todas las imágenes que son consideradas ídolos, es decir, dioses, todas van a ser destruidas. Todas van a ser destruidas. Por eso hay que tener cuidado con las imágenes que nosotros tenemos y cómo las estamos trabajando y qué estamos haciendo con ellas. Hay que tener mucho cuidado. La Iglesia Católica es muy celosa en estos temas. Muchos acusan a la Iglesia Católica de idólatra, pero la Iglesia no es idólatra. La Iglesia tiene una gran enseñanza con respecto al tema de las imágenes. Lo que pasa es que en el camino, en el desierto de los fieles del pueblo, a veces cometemos ciertos errores que por no estudiar la Biblia y por no estudiar las enseñanzas de nuestra amada Iglesia Católica, caemos en muchos errores y en muchos horrores, diría yo. Pero las imágenes fueron hechas y elaboradas con este propósito. Ahora, nótese que fue Dios el que mandó a hacer imágenes. Pero bueno, no nos quedemos solamente con Josué, vamos a ver otros libros protocanónicos para ver cómo fue que Dios mandó a hacer imágenes con un propósito. Veamos. Éxodo capítulo 26, versículo 1. Dice la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Dice: harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífice. ¿Cómo? Dios permite que hábiles artífices pongan su obra en hacer querubines, en hacer imágenes. Dios lo permite. Aquí lo está diciendo. Las harás con querubines, obra de hábil artífice. Dice Éxodo capítulo 26, versículo 1. Veamos otro del mismo libro del Éxodo, pero ahora capítulo 36, versículo 8 dice: y todos los hombres hábiles de entre los que estaban haciendo la obra hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata, con querubines, obra de hábil artífice. Bezaleel las hizo. Oiga, no solamente Dios autorizó a hábiles artífices, sino que la Biblia menciona el nombre de uno de ellos, Bezaleel. Así se llamaba uno de esos hábiles artífices que hizo estas imágenes. Vamos a ver ahora el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 29. Dice: luego talló todas las paredes de la casa enrededor con grabados de figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, el santuario interior y el exterior. Oiga, no solamente mandó Dios a hacer piedras, y no solamente mandó Dios a hacer pintura detallada de querubines, sino que también mandó a tallar, a marcar en las paredes, a cincelar en las paredes, porque dice con grabados de figuras de querubines. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 29. Dios mandó a grabar en las paredes figuras de querubines. Qué interesante. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 3, versículo 7, dice: también revistió de oro la casa, las vigas, los umbrales, sus paredes y sus puertas, y esculpió querubines en las paredes. Vemos entonces todo esto, queridos hermanos, cómo Dios manda hacer imágenes, manda colocar piedras representativas, mandó a hacer querubines de forma pintadas y de formas
grabadas en las paredes y esculpidas en las paredes. Dios mandó a hacer todo eso. No, pero solamente sacan a Éxodo capítulo 20, versículo 4, cuando dice, Dios dice, no te hagas imágenes. Pero espérate, hermano, ¿no estás viendo que Dios mandó a hacer imágenes en todos estos textos bíblicos que hemos leído de libros protocanónicos, verdad? Protocanónicos, no deuterocanónicos, protocanónicos. Y todo el mundo dice que es palabra de Dios. Y estos textos los tienen las Biblias de los hermanos evangélicos protestantes. Pero no hablan nada sobre estos capítulos, cómo Dios mandó a hacer imágenes con un propósito en particular. Ahora, recuerda que anteriormente leíamos que Dios dijo que tanto el escultor como la imagen tienen que ser considerados malditos. Entonces, como Dios aquí está permitiendo que hábiles artífices hagan tales imágenes. Bueno, ahorita vamos a ver ese detalle en particular. Vamos a ver Éxodo capítulo 25, versículos del 18 al 22. Dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Oiga, ahora son 2 imágenes directas labradas a martillo, ¿verdad? Y de oro. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en los 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí, nótese lo que dice, hermanos, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Antes de explicar esto, voy a leer el siguiente contexto. Números 7:89. Y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y él le habló. Voy a detenerme aquí un momentito para ver varios detalles. Dios mandó ahora hacer 2 imágenes directamente labradas a martillo de oro puro. 2 imágenes de algo que está en el cielo. Recuerda que Éxodo más bien 24 dice, no te harás imágenes de los que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. Pero Dios está mandando a hacer imágenes de algo que está en el cielo. Los querubines, ángeles. Y Dios dice que en medio de los querubines, Dios le va a hablar a Moisés. Y de en medio de estas imágenes de los querubines, Dios va a transmitirle un mensaje a Moisés. ¡Wow! Eso es lo que dice. Eso es lo que dice en Números 7:89 y Éxodo 25 del 18 al 22. Entonces Dios está haciendo imágenes con el fin de transmitir un mensaje desde el centro de las imágenes que Dios mandó a hacer. Entonces nótese que las imágenes tienen un propósito desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva de Dios. Vemos claramente aquí que sí, efectivamente Dios mandó a hacer imágenes, pero con un propósito en particular y con un propósito desde la perspectiva de Dios. Qué interesante lo que estamos viendo. Además son imágenes de algo que representan algo que está en el cielo, los querubines, los ángeles. Muy bien, ahora sí voy a continuar. Números capítulo 21 versículo 8 dice: y el Eterno dijo a Moisés: haz una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido y la mire vivirá.
Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y cuando alguien era mordido por alguna serpiente, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Números capítulo 21 versículo 8. Esto es una historia cuando el pueblo de Israel viene saliendo de la esclavitud de Egipto y va sobre el desierto hacia la tierra prometida. Como el pueblo iba o varias veces blasfemó en el camino del desierto, recuerdan, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, ahí había comida, ahí teníamos agua, ahí teníamos pescado, aquí no tenemos nada, estamos cansados de este maná y no sé qué más, ¿recuerdan? Entonces Dios se molestó y mandó serpientes que iban mordiendo ciertos israelitas y estos morían. Los demás israelitas, cuando vieron esto, entendieron que era un castigo de Dios por las blasfemias. Entonces los israelitas le piden a Moisés que interceda ante Dios, que ore por ellos para que Dios quite ese castigo, y es cuando Dios manda hacer la serpiente de bronce. Y cuando los israelitas eran mordidos por una serpiente, con solo que miraran, volvieran a ver la serpiente de bronce, quedaban curados. Solo por el sencillo hecho de mirar la serpiente quedaban curados. Claro, ahí está la obediencia a la palabra de Dios. Dios dijo que tenían que hacer las cosas así. Eso es obediencia, hacer caso a lo que dice Dios. Entonces, por esa obediencia, el pueblo adquiría la sanidad aún después de haber sido mordidos por las serpientes. Entonces vemos que Dios mandó a fabricar imágenes con un propósito especial. Como dice el texto del Éxodo, de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Las imágenes tienen un fin desde la perspectiva de Dios y están para un propósito. Cuando vemos en un altar o en algún otro lugar una imagen, esta rápidamente nos hace recordar la historia de fe que está representando en ese momento esa imagen. Cada imagen habla de fe y de la palabra de Dios. A través de eso, Dios nos habla a nosotros. Al menos eso es lo que dice la Biblia, que para eso Dios mandó a hacer las imágenes. Dios le dijo a Moisés, a través de los querubines yo hablaré contigo. A través de las piedras que puso Josué cuando salieron del Jordán, Dios transmite un mensaje para las futuras generaciones. A través de las imágenes de la iglesia podemos ver varios mensajes de la palabra de Dios a través de ellas. Usted puede pensar en este momento en alguna imagen de la Iglesia Católica, en alguna imagen de algún santo en particular, y usted rápidamente capta el mensaje que le transmite esa imagen o esa pintura o ese grabado en la pared o ese dibujo en un lienzo. Usted rápidamente va a captar el mensaje de Dios, el mensaje histórico. Ese es el plan de Dios con respecto a las imágenes, con respecto a los símbolos, con respecto a las piedras. Ese es el mensaje de Dios, ese es el objetivo de Dios, transmitir un mensaje a través de una representación, de un acontecimiento, de algo vivido en el pasado. Todo tiene una historia. Todo tiene una historia, todo tiene algo que contar. Ese es el verdadero sentido de las imágenes. Y ante esto, ¿qué podemos decir? Fue Dios quien mandó hacer las imágenes. Ahora, lo estamos viendo de libros protocanónicos. ¿Y quién va a discutir contra eso? Si son libros protocanónicos. Y vemos como Dios manda hacer imágenes en libros protocanónicos. Y decimos que es palabra de Dios. ¿Y quién va a contradecir eso? Si eso es palabra de Dios. Nadie puede contradecir que Dios mandó a hacer imágenes. Nadie puede contradecir esto que estamos explicando nosotros. Por eso yo tengo mucho cuidado a la hora de estudiar y de transmitir un mensaje. Porque tengo que ser cuidadoso y soy muy receloso de la palabra de Dios. Amo la palabra de Dios. Amo al mismo Dios de Israel. Amo al pueblo de Israel. Amo a la iglesia. Y por ende tenemos que ser muy cuidadosos. En el libro deuterocanónico de sabiduría, que es este libro que estamos estudiando en este momento en el debate deuterocanónico, son los libros deuterocanónicos realmente inspirados por Dios.
En este libro de sabiduría vemos que Dios dijo: pero en cuanto al ídolo fabricado y al que lo hizo, que sean malditos ambos, el obrero porque lo hizo y el objeto porque se le llamó Dios. Esto lo dice Sabiduría 14:8. ¿Recuerdan que lo vimos hace unos minutos atrás? Entonces, ¿por qué Dios condena al artífice en este libro de sabiduría, si en otros libros de la Biblia, como los protocanónicos, que ya lo hemos leído, vemos que Dios ordena a los artífices, a hábiles artífices, a hacer las imágenes que ya hemos visto que Dios mandó a hacer? Los querubines, en las cortinas, en las paredes, etc. Entonces, ¿por qué Dios, por un lado, en libros protocanónicos, dice que mandó a hacer imágenes por medio de hábiles artífices, y ahora en un libro deuterocanónico, incluido en la Biblia católica, Dios dice que tanto el artífice como la imagen deben de ser considerados malditos? Entonces, ¿qué pasa aquí, hermanos? ¿Hay una contradicción en la Biblia? ¿Se contradice la Biblia? ¿Es injusto Dios? Por un lado ordena artífices a realizar imágenes y por otro lado los condena. ¿Se contradice Dios, queridos hermanos? Nada de eso. Dios ni la Biblia se contradicen jamás. Eso sería una blasfemia. Decir que Dios se contradice, que Dios no sabe lo que está haciendo, que no tiene control, que tiene doble personalidad, que mientras dice una cosa después dice otra. Eso sería una blasfemia. No se puede decir semejante situación. Ni Dios ni la Biblia se contradice. Lo que sucede es que nosotros no hemos entendido el mensaje de la Biblia y el mensaje de Dios con respecto a las imágenes. Somos nosotros los ignorantes, somos nosotros los que no hemos entendido el tema de las imágenes y cómo es que se debe de manejar el tema de las imágenes. Somos nosotros, no Dios, somos nosotros. Con lo que hemos hablado anteriormente, vamos entendiendo entonces que Dios mandó a hacer imágenes y eligió artífices para la elaboración de dichas imágenes utilizando piedras, oro, plata y madera, y mandó hacerlas en diferentes figuras. Por ejemplo, en una serpiente de bronce, un animal de la tierra, en querubines, algo que está en el cielo, recuerden, y también unas piedras conmemorativas que estaban debajo del agua del río Jordán. Recuerden que en Éxodo 24 dice: no te hagas imágenes de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. Pues bueno, Dios mandó a hacer las imágenes de algo que está en los cielos, que son los querubines, de algo que está en la tierra, que es la serpiente, y de algo que estaba debajo de las aguas, que son las piedras que sacaron de debajo de las aguas del río Jordán. Todo esto lo mandó a hacer Dios, y estamos estudiando y entendiendo ahora por qué y para qué y con qué propósito fue que Dios mandó a hacer todas estas cosas. Estamos aprendiendo. Todo esto lo mandó a hacer Dios. Dios las mandó a hacer con un propósito especial, con un propósito puntual y conmemorativo. Ahí no hay ningún problema con las imágenes. El problema inicia, y presten atención, el problema inicia cuando los seres humanos comienzan a ver estas imágenes como dioses y se postran ante ellas para adorarlas. Ahí está el gran problema, ya que eso sí es idolatría. Esto fue lo que pasó con la serpiente de bronce. Cuando los israelitas empezaron a verla como un dios, iniciaron a quemarle incienso y le llamaban por un nombre propio. Veamos el pasaje bíblico. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 4 dice: quitó los altos, esto quiere decir los altares, quitó los altos, quebró las imágenes, taló los postes idolátricos y destrozó la serpiente de bronce que había hecho Moisés,
porque hasta entonces los israelitas le quemaban incienso y le llamaban Neustán. Mire usted lo que pasó aquí. Cuando Moisés hizo la serpiente fue con un propósito de Dios. Recuerde que cuando Dios mandó a hacer la serpiente, venían saliendo de la esclavitud de Egipto y estaban en el desierto, con Moisés a la cabeza. ¿Se acuerdan? Y ahora estamos leyendo el libro de Reyes. Ya estamos viendo el tiempo de la monarquía. O sea, muchos, pero muchísimos años después de que Moisés hizo la serpiente. Muchísimos años después. O sea, que las futuras generaciones se les fue olvidando el propósito por el cual Dios mandó a hacer la serpiente. Y conforme fueron naciendo nuevas generaciones, se les fue olvidando el verdadero propósito de la imagen y ya comenzaron a ver esa imagen como un Dios. Ahí le molestó mucho a Dios y mandó a destruir esa imagen. ¿Qué pasó en ese camino? ¿Será que no hubo sacerdotes ni maestros que enseñaran a las futuras generaciones el sentido real de las imágenes? Y por culpa de no haber maestros que enseñen el tema de las imágenes, las futuras generaciones cayeron en la idolatría. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, echemos para nuestro saco, como dice el dicho. Nosotros tenemos que conocer bien el tema de las imágenes para no caer en idolatría y no permitir que nuestros hijos y las futuras generaciones caigan en idolatría. Porque Dios nos va a castigar a todos si caemos en idolatría, incluyendo a nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios y como cristianos, hijos de la iglesia, educarnos nosotros primeramente en varios temas de Biblia y de iglesia y particularmente en este tema de las imágenes. Porque tenemos que dar razón de nuestra fe y tenemos que dar formación a nuestros hijos, cuidarlos y protegerlos para que no caigan en ningún tipo de pecado, incluyendo el pecado de la idolatría. Ahora, con este ejemplo de la serpiente de bronce, queda bien claro la diferencia entre imagen e ídolo. La imagen de la serpiente de bronce no representaba ningún problema cuando se veneraba con el propósito por el cual Dios la había creado. Pero cuando se le empezó a dar culto, a quemar incienso y a considerarla un Dios, llamándole por un nombre, es cuando inició el gran problema. Podríamos decir que la idolatría es un acto de ignorancia acerca de las Santas Escrituras, porque tener imágenes y no conocer bien lo que dice la Biblia, sería mejor no tenerlas, porque se puede caer en la idolatría. Pero si conocemos muy bien el tema y el propósito de ellas, no habría ningún problema, ningún conflicto en tener imágenes, ni se entraría tanto en este asunto de la discusión de las imágenes de la iglesia. En síntesis, lo que la Biblia dice es que no debemos tener otros dioses, ni hacer imagen que consideremos dioses para postrarnos ante ellos. Veamos entonces lo que Dios está prohibiendo es la idolatría. Porque entonces ahora sí nos vamos a ir atrás en el texto del Éxodo. Recuerden que yo le dije a ustedes, vamos a dejar esto así y de más adelante les voy a explicar. Recuerden que el Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice, no te harás imagen. Y después Levítico 26:1 dice, para postraros ante ellas. Aquí está la respuesta de todo. Pero yo dije, como muchos necesitan más contextos, vamos a ampliar el tema. Pero en estos dos textos del Éxodo y del Levítico está la respuesta a todo este conflicto de las imágenes. Es sencillo. ¿Cuál? Dios dijo, no te hagas imagen para inclinarte ante ellas. Eso es lo que dice Dios. Tantos años de pleito, de discusión, de argumentos a favor o en contra de las imágenes, para al final entender con dos textos bíblicos sencillos, pequeños, directamente de la boca de Dios,
no te hagas imagen para inclinarte delante de ellas. Eso es todo. Esa es la respuesta real. Y los contextos de esta respuesta ya los hemos estudiado anteriormente. Entonces vemos que la Biblia lo que está diciendo es: no te hagas imágenes para postrarse delante de ellas. Vemos entonces que la prohibición de Dios es la idolatría. Recuerden, imagen es una cosa, ídolo es otra cosa, idolatría es otra cosa. La imagen por sí sola no representa ningún problema. El problema está cuando usted y yo la convertimos en ídolo, como la serpiente Neustán. Cuando ya la convertimos en ídolo, entonces ya la idolatramos. Ese es el punto que Dios no quiere que usted y yo lleguemos. Por eso Dios dice: mejor no se hagan imágenes. Si no tiene la capacidad de entender lo que son imágenes y de sostenerse y de mantenerse a no inclinarse delante de ellas, mejor no tengas imágenes, o mejor no te hagas imágenes. Pero si usted tiene la sabiduría, si usted tiene el carácter, el entendimiento de Dios por el cual fueron hechas las imágenes y para qué fueron hechas las imágenes, no importa, tenga imágenes, son íconos, son representaciones que anuncian algo, que transmiten un mensaje, que cuentan una historia, una remembranza, y que sirve para educar a las futuras generaciones de un hecho en particular, de algo que sucedió hace muchos años, para la edificación del pueblo de Israel, para las familias de Dios y para la educación de los hijos y de las futuras generaciones. Eso lo dice Josué, para eso fueron puestas esas piedras, como algo conmemorativo, para contar una historia. Dios, lo vimos ahora con Moisés en Éxodo, Dios habla en medio de las imágenes. Dios transmite un mensaje por medio de las imágenes. No es la imagen que habla, no es la imagen que hace milagros, jamás. No es la imagen un Dios, no. La imagen es algo que está ahí como una representación para recordarnos algo, para transmitir un mensaje. Pero quien habla es Dios. Por eso tu oración tiene que ir directamente dirigida a Dios. Así que vemos que la prohibición no son las imágenes. La prohibición es postrarse ante ellas. Ya vamos entendiendo, hermanos, lo que Dios prohíbe es la idolatría. No tanto la imagen, porque Él las mandó a hacer. Lo que Dios prohíbe es la idolatría. Pero para hablar de idolatría no es solamente el tema de las imágenes. Aquí ampliamos más el tema de la idolatría. Porque la idolatría no es solamente sinónimo de tener imágenes o de adorar imágenes o estatuas, sino que la idolatría es una serie de comportamientos y actitudes de los seres humanos. Porque una cosa es tener imagen y no ser idólatra, y otra cosa es no tener imágenes y ser un súper idólatra. Eso se repite en muchos casos, en muchas historias en este mundo. Hay gente que no tiene imágenes, pero son los más idólatras del mundo. El apóstol Pablo nos hace una lista de lo que es idolatría. Veamos lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: por tanto, haced morir en vosotros lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones lascivas, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Oiga lo que dice Pablo. Idolatría es fornicación, impureza, pasiones lascivas, malos deseos y la avaricia. Eso es idolatría. Todavía si le agregamos el ego, las vanidades, el amor al cuerpo, a la figura, etc., todo eso es idolatría. Ahora, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21, se le añaden más puntos a esta lista
del apóstol Pablo, como es el adulterio, la inmundicia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Todo esto es idolatría, dice Pablo. Además, Pablo termina diciendo: los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. Así o más radical el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta, queridos amigos, que idolatría no solamente es tener imágenes? La idolatría es adorar ídolos. Pero el tema de la adoración de ídolos no se ve únicamente en adorar supuestamente a una imagen. La idolatría es todo esto que Pablo nos está enseñando. Fornicación es idolatría, impureza es idolatría, pasiones lascivas es idolatría, malos deseos y la avaricia, eso es idolatría. Imagínense usted, el adulterio es idolatría, la inmundicia, las hechicerías, tener enemistades, pleitos, los celos, explosiones de ira. ¿Cuántos no tienen ese problema de explosiones de ira? Pleitos, contiendas, hacer divisiones, hacer sectas, dividir a los hermanos, los homicidios, las borracheras, las orgías, todas las cosas semejantes a estas, es idolatría. El amor al cuerpo, el amor excesivo a uno mismo, a la apariencia humana, al querer crecer yo, el ego, la prepotencia, ser yo más que los demás, todo esto encierra esta lista que está diciendo Pablo. Todo esto es idolatría, hermanos. Poner la confianza en el diezmo, en un pastor, en una persona, quien sea, que muchos idolatran pastores, sí, también muchos idolatran a sacerdotes, también muchos idolatran a obispos, también muchos idolatran a muchos hombres. Eso es idolatría, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esas personas merecen respeto, sí, por lo que son delante de Dios, que todos tienen y tenemos un propósito delante de Dios. Pero nadie debe de ser amado por encima de los demás, ni exaltado, ni idolatrado, porque lo vamos a convertir en un ídolo y terminamos cometiendo el pecado de la idolatría. Todo eso es idolatría. Vemos entonces, según la lista de Pablo, que las personas idólatras son aquellas que caen en el adulterio por sus pasiones impuras, orgías, malos deseos y la avaricia, que por sus inmundicias y por su oscuridad hechicera, ebrios de envidia y celos, se expresan con explosiones de ira, iniciando contiendas y enemistades, dividiendo a los hermanos hasta el grado de crear sectas llenas de ídolos humanos, arrogancia y blasfemias contra la verdad de Dios. Pero no solamente los que hacen estas cosas son idólatras, sino también todos aquellos amantes al Dios dinero. Hacen todo tipo de artimañas y estrategias para sacarle el dinero al pueblo. Viven en torno a las riquezas, amantes de los bienes materiales y los placeres, que inclusive utilizan la fe, la palabra de Dios y la ignorancia de los débiles para hacerse ricos. Idólatras, estos son los idólatras. La palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males y que muchos, por esa codicia, se desvían de la fe. Así lo dice Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Mucha de la ignorancia con respecto a ese tema, las imágenes de la Iglesia Católica, se debe a que no se profundiza en la totalidad de los textos y contextos de las Santas Escrituras. Y en el caso de los protestantes, su descontextualización se debe a que ellos no tienen sus Biblias completas, ya que ellos
quitaron los libros deuterocanónicos de la Biblia. Recuerden que la única razón por la que los judíos en el concilio de Jamnia, realizado en Jerusalén, ellos no incluyeron los deuterocanónicos, fue porque estos libros estaban escritos en griego y no en hebreo. Fue por eso que los judíos no incluyeron los libros deuterocanónicos en el Tanaj, o en el Antiguo Testamento, como se le conoce. Esa fue la única razón por la que no incluyeron los libros. Pero los otros judíos, los judíos de la diáspora, ellos sí recibieron los deuterocanónicos y lo utilizaban. Y de hecho, estos libros eran parte de las escrituras santas que circulaban ya en la época de Jesús y de los discípulos. Recordemos que durante la predicación de Jesús y de los discípulos en el tiempo del segundo templo, ya circulaba la Biblia griega, que es la Biblia alejandrina o la Biblia Septuaginta. Ya esa Biblia existía. Como ya existía esa Biblia y todos los textos griegos, incluyendo los deuterocanónicos, fue que los judíos de Jerusalén en Jamnia ellos se organizaron para realizar el primer concilio. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, hay muchos textos griegos que andan circulando. No, nosotros vamos a hacer la Biblia original, la Biblia real, que se le llama la Biblia hebrea, que también se le conoce como el Tanaj, que es la Biblia judía. Ellos se organizaron y realizaron el concilio de Jamnia. No incluyeron los libros deuterocanónicos porque fueron escritos en griego. Esa fue la única razón por la que no incluyeron esos libros. No como dicen los protestantes el día de hoy. No, porque es que el libro de Tobías tiene brujería. No, porque el libro de aquel habla del homicidio. No, porque el libro... Eso no tiene nada que ver, hermanos. Y como ya estudiamos esos temas en los capítulos anteriores de este debate deuterocanónico, hemos visto que si acusan a Tobías de hechicería, tendrían también que acusar al Éxodo, a Levítico, a Números, etcétera, porque los libros protocanónicos hablan de quemar la vaca roja con escarlata, ¿qué más dice? Y que la ceniza de la vaca roja, que tiene que ser quemada completa, tiene que depositarse en las aguas de la purificación, y todo aquel que se lave en esas aguas que tiene la ceniza de la vaca quemada queda perdonado de todo pecado. Entonces acusan a Tobías, pero no acusan esos libros protocanónicos. Se dan cuenta de que no tienen nada que ver con asuntos teológicos, sino sencillamente porque no fueron escritos en hebreo. Por eso es que los judíos no incluyeron los libros deuterocanónicos. Esa fue la única razón. No como dicen los protestantes, porque para eso estamos haciendo este curso bíblico que se llama Debate Deuterocanónico, que es 100% de este servidor Damián Garro desde San José, Costa Rica, que ustedes pueden seguir viendo estos estudios a través de nuestro canal Damián Garro Motivador de Fe. Todo esto es de mi autoría, muchos años de investigación, de profundizar, de estudiar y por supuesto tomado de la fuente más importante, que es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, los judíos de la diáspora, es decir, los judíos que estaban fuera de Israel, sí tenían al alcance y en sus manos la Biblia griega y los libros deuterocanónicos, porque también los libros deuterocanónicos tienen una gran historia del pueblo judío, como por ejemplo los libros de los Macabeos. Es historia del pueblo judío. Las escrituras entonces que circulaban en la época de Jesús y de los discípulos, era esta escritura griega, la Biblia griega con los deuterocanónicos. Vemos entonces, queridos amigos, que la ignorancia impera en estos asuntos. Los faltos de cultura, educación y de información se vuelven agresivos e ofensivos cuando no entienden algo o no quieren entender algo. Es que está muy claro. El tema de las imágenes y el tema de los libros deuterocanónicos es un asunto muy claro. Algunos se cierran a no querer ver, quieren tapar el sol con un dedo. No, el sol es grande, es gigantesco, no se puede tapar. La verdad de Dios no se puede tapar, no se puede esconder. Son muchos necios que quieren tapar la verdad de Dios con un dedo, es decir, con un argumento falso. No, la verdad está ahí, es amplia,
es abierta y la verdad es palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nótese, y lo aclaro y lo remarco, la iglesia como magisterio, yo como predicador, no estamos justificando la idolatría, jamás. La idolatría no se puede justificar nunca. Lo que estamos hablando es la verdad, lo que dice Dios. Una imagen por sí sola no representa ningún problema, si se entiende el propósito por el cual Dios la mandó a hacer. Así que no hay problema con las imágenes. El problema está, querido amigo evangélico y querido amigo católico, les advierto de una vez, el problema está cuando de esas imágenes que tenemos le digamos Dios. Este es mi Dios, este es el que me hace el milagro, esta es la que me hace el milagro, esta es mi diosa. No, espérate un momentico, no digas eso. Ya eso es convertir una simple imagen en un ídolo. Y cuando usted la convierte en ídolo, ya viene la idolatría, que ya le prende una candelita, le quema incienso y comienza a arrodillarse y a hacer reverencia delante de la imagen. Espérate, tenga cuidadito con eso. La reverencia se hace únicamente a Dios que está en el cielo, nada más. Cuando usted ore en un altar bien bonito que usted previamente colocó, decoró, armonizó con todo lo demás, cuando usted haga oraciones en un altar que usted tenga ciertas imágenes decorativas y representativas, tu oración tiene que ir directamente al cielo, a Dios, recordando, ¿sí? Recordando el testimonio de vida de Jesucristo, de María, la madre del Mesías, de San Ignacio, del Padre Pío, de San Antonio, de Santa Lucía, etcétera. Cualquier santo que usted quiera recordar en ese momento, usted puede utilizar el testimonio, la vida de santidad de esas personas y utilizarlas como un testimonio para usted dirigir tu oración a Dios. Si lo haces así, querido amigo católico, no hay ningún problema. Tenga cuidado cómo usted está dirigiendo tu oración. Entonces, muchas de las confusiones que tienen los protestantes es por no tener en su Biblia la totalidad de libros y por ende la verdadera y completa revelación de Dios. Y ya para ir finalizando, sabemos que las imágenes son simplemente figuras representativas, como agregué del diccionario al principio de este tema. No las consideramos ídolos para darle culto. No las adoramos de ninguna forma, ni como ídolo, ni como una deidad. No nos inclinamos a ellas para adorarlas a ellas como Dios. Sabemos que son solamente objetos huecos que no tienen el poder de hacer milagros ni de sanar. Así lo dice el Salmo 115, versículo 5. El Salmo dice: tienen boca pero no hablan. Tienen ojos pero no ven, orejas y no oyen, nariz pero no huelen, manos pero no palpan, pies pero no andan. Las imágenes las vemos simplemente como hermosa decoración e ilustración que nos traslada alguna historia bíblica pasada, como en el caso de las piedras que colocaron a la salida del río Jordán, que fueron colocadas como conmemoración de algo que sucedió. Nos recuerdan palabras dichas por el Dios verdadero que está en los cielos y funcionan para ilustrar a los niños y jóvenes acerca de los acontecimientos del pueblo de Dios. Estas imágenes sirven también para motivarnos a ser como el personaje bíblico representado en esa imagen. Las imágenes son nada más que representaciones. No las convirtamos en ídolos, por favor. Como lo dije hace un momento, cuando te encuentres frente a una de estas imágenes debidamente decorada, pero diriges tu mente al cielo, tu fe en Cristo Jesús y tu confianza en Dios Todopoderoso, allí sí estás haciendo las cosas bien hechas. La imagen de la Virgen María no es un ídolo ni un Dios, pero tampoco es algo que me aleje de Dios. Al contrario, al ver esa imagen de la Virgen María, recuerdo que ella dijo:
hagan lo que Él les diga. ¿Cómo me va a separar de Dios si más bien me motiva a acercarme a Dios? Es lo mismo con las imágenes de todos los santos. Son representaciones de personas que entregaron su vida a la causa de Dios y nos han dejado un legado y un testimonio. Las actividades marianas, sus rezos, eventos y sus celebraciones nos recuerdan la misión de María como madre. Nos recuerda también la vida de Jesús, su niñez, su madurez, su pasión, su muerte y su resurrección. Todos los eventos marianos nos conducen a Cristo Jesús. Por eso no la consideramos un ídolo ni una diosa, sino un medio. Igual que las piedras del Antiguo Testamento, igual que las imágenes hechas por Dios, son medios, son símbolos que nos hablan de la palabra de Dios, del mensaje de Dios y que nos acercan a Dios. El católico inteligente sabe estas cosas y es consciente de ello. Una imagen que es una de las más significativas de todas es la imagen ícono de la salvación, es la imagen del crucificado. Se trata de Jesús colgado a la cruz. Esta imagen se utiliza aún más que cualquiera, ya que ésta representa la salvación. Yo, en lo personal, creo que esta es la imagen más importante de todas, porque el ser humano, cuando vive muy consumido en el mundo y ocupado en las cosas terrenales, trabajo, el afán y el corre-corre, y cuando observa una imagen de estas, una cruz con una figura de Jesús clavado en la cruz, inmediatamente la relaciona con Dios y se pone a pensar en su vida y cómo la está viviendo. Hace un alto en su camino y comienza a meditar. Esta imagen tiene un efecto positivo en el ser humano que lo hace pensar en Dios, que lo hace cambiar hábitos en su vida y de una forma progresiva lo va llevando a encontrarse con Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo se salvaba de la muerte con solo mirar la serpiente de bronce que levantó Moisés, ¿recuerdan? Y en el Nuevo Testamento, propiamente en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 14, dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. ¡Wow! Maravilloso, impactante este contexto del Evangelio de Juan, un contexto de la serpiente de bronce. Los israelitas, con solo que miraran la serpiente de bronce, quedaban sanos, curados de la mordedura de las serpientes. Ahora, en la era mesiánica, en el mesianismo, la palabra del Mesías judío Jesús, o Yahshua HaMashiach, nos está diciendo: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, ¿recuerdan? Así es necesario que el Hijo del Hombre, que es Jesús, el Mesías, sea levantado para que todos aquellos que hayan sido mordidos por el pecado en el mundo, con solo ver la cruz de Cristo, sean salvos y tengan vida eterna. Eso es lo que dice Juan 3:14. Cuando se refiere a ser levantado, es precisamente en el momento en que colocaron a Jesús clavado en la cruz y levantaron la cruz verticalmente, ¿recuerdan? Quedando a una altura bastante considerable para que todos a lo largo lo pudieran ver. Maravilloso. Por eso para mí la cruz con Jesús ahí, con el agonizante, que es una de las imágenes que más me gusta, cuando Jesús todavía está vivo, el agonizante, con su mirada al cielo. Para mí esa imagen es una de las imágenes más bellas, la más simbólica, que transmite un mensaje universal y que trasciende todos los tiempos. Cuando yo veo una cruz con Jesús ahí, me acuerdo
de todo lo que hizo Jesús, de las palabras de Jesús en la cruz, del mensaje, de los milagros, de quién es Jesús, por qué murió Jesús, por qué nos amó tanto a nosotros. Todo eso me llega a la mente. ¿Se da cuenta que el mismo Dios sigue hablando a través de esta imagen? Como le dijo Dios a Moisés, de en medio de las imágenes me hablaré o hablaré contigo. Las imágenes transmiten un mensaje. Esta imagen de la cruz con Jesús clavado en ella transmite un mensaje. Por eso en todas las iglesias católicas, cuando usted entra en el altar, hay una inmensa cruz con Jesús en ella, haciendo remembranza o recordando lo que dice tanto en el Antiguo Testamento como lo que dice Juan, que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todos aquellos que lo vean, que crean en Él, tengan vida eterna. Este es el significado de las imágenes. Las imágenes no son dioses, no son ídolos, no son creadas para postrarse ante ellas. Son objetos, símbolos hermosos y representativos que nos transportan a los acontecimientos pasados y nos motivan a seguir creyendo en Dios y en su palabra. Son simplemente íconos de personajes que creyeron en la obra de Dios y se entregaron hasta la muerte por ella. Si estas imágenes muestran la valentía, la humildad y la fe de estos mártires, ¿por qué no voy a tenerlas? Eso también me motiva a seguir adelante en el camino que lleva a la vida eterna. Si ellos sufrieron y murieron cumpliendo la obra de Dios y serán resucitados en Cristo, también yo quiero hacer lo mismo para estar con Cristo toda la eternidad. Ese es el mensaje que transmiten las imágenes. Y Dios aprueba las imágenes cuando tiene un sentido real y un propósito real en Dios. Pero Dios las desaprueba cuando usted y yo ya la comenzamos a ver como ídolos y caemos en la idolatría. Pero si las utilizamos correctamente para evangelizar y para transmitir un mensaje y la palabra de Dios, ahí estaremos haciendo las cosas perfectamente. Así como hay imágenes de héroes nacionales que se hacen con el fin de honrar su valentía y su esfuerzo por su país y para que sirvan de ejemplo a muchos en la sociedad, así también tenemos estas imágenes. Porque si hubo héroes en el mundo y en nuestro país, también hubo héroes en la Biblia y son honrados como mártires, santos, varones y mujeres valientes y luchadores del reino de Dios. De esta manera, queridos amigos, finalizamos este tema, las imágenes en la Iglesia Católica, en este debate deuterocanónico. ¿Son los libros deuterocanónicos realmente inspirados por Dios? Su servidor Damián Garro, predicador y motivador de la fe, les doy las gracias por su fina atención, por interesarse en estos temas y los invito para que no se pierdan los próximos capítulos, los próximos videos o podcasts, porque vamos a continuar hablando del tema de el debate deuterocanónico. Nos queda el capítulo número 10, 11 y 12. Nos quedan todavía 3. En el siguiente capítulo vamos a hablar de otro tema importantísimo que es el purgatorio. ¿Existe realmente el purgatorio? Ese es el tema que vamos a ver en el siguiente audio que vamos a estar grabando. Así que suscríbase a nuestro canal, dale me gusta a este trabajo, dale clic a la campanita para cuando subamos los próximos capítulos le llegue a usted de primera mano. Los invito también para que visiten nuestro Facebook, Damián Garro Motivador de Fe, y siga también muy de cerca con nosotros todos nuestros mensajes de predicación. Que el Señor les bendiga.